o menos teniendo en cuenta la experiencia que tuve con los... ¿me escuchan bien, no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Teniendo en cuenta, somos muchos, así que en realidad la pregunta de rigor es cómo hacemos frente a la materia. La WP1 es fundamental, y sobre todas las cosas porque todo lo que es la vida y la maquinaria biosintética de la célula es de importancia en relación a que en función de las modificaciones moleculares que sufre la célula, se traducen en modificaciones citomorfológicas. Cuando hablamos de modificaciones citomorfológicas, estamos hablando de modificaciones no solo de su forma, también estamos hablando de sus funciones. Cuando una célula se modifica en sus funciones y modifica el número de células, modifican en sí el total del tejido que están conformando o están constituyendo, van a modificar toda una estructura que termina afectando la funcionalidad de un órgano y finalmente provoca una situación anormal en todo un sistema. Todo eso se traduce en signos y síntomas. La idea nuestra es tratar de entender el por qué se producen estos signos y síntomas. Nosotros no vamos a hacer diagnóstico, no necesitamos hacer diagnóstico en tercer año, lo que necesitamos es entender por qué se producen por qué se producen las modificaciones, de dónde vienen, cómo se traducen, cómo se conforman esas modificaciones y finalmente cómo se traducen en signos y síntomas. La tríada que tiene que ver con el sujeto en sí, en su estudio completo, tiene que ver con todo una cuestión biopsicosocial. Más allá de que la patología lo que trata es de estudiar digamos, microscópicamente y macroscópicamente, para hacer un parangón mucho más preciso, desde lo inmunohistoquímico y molecular también, las modificaciones no está exenta de tratar de comprender que también hay una parte biosocial, psicosocial, que es de importancia para el estudio del paciente en su totalidad. No deben olvidarse de eso generalmente porque habitualmente nos centramos en lo que es lo biológico y nos olvidamos de lo psicosocial. Tratar de entender desde el sujeto en terreno dónde vive, cómo vive, de qué manera vive y cómo de alguna forma está traduciendo algunas cuestiones que muchas veces son psicosomáticas, es de importancia para tratar de entender muchas cosas. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con cómo vive en terreno, de qué manera vive, dónde trabaja, qué es lo que lo rodea, muchas veces también nos lleva a entender el porqué de algunas patologías. No es lo mismo un sujeto que vive en el campo, no es lo mismo un sujeto con X final, que vive en el centro de una ciudad, no es lo mismo un sujeto que vive en departamentos afectados vulnerablemente, es decir, Latinoamérica tiene países pobres, nuestro país tiene provincias pobres, nuestras provincias tienen departamentos pobres, nuestras ciudades tienen zonas vulnerables y generalmente enfermedades prevalentes en esos lugares son de importancia teniendo en cuenta estos factores socioeconómicos. No es lo mismo una persona que accede a los centros de salud de una manera rápida, con diagnósticos rápidos, tratamientos rápidos y reinserción rápida que otras personas que tienen dificultades para acceder a los centros de salud, para acceder justamente a esos diagnósticos precisos, para realizar tratamientos acordes y reinsertarte socialmente.
Todo esto tiene que ver con la tríada biopsicosocial de la cual estamos hablando y que ustedes van a tratar de entender a lo largo de todo este año. Además, porque es la currícula de nuestra facultad. Entender a la célula en sí como entonces una maquinaria biosintética que se ve afectada por diferentes causas noxas, lo que llamamos la etiología inicial, de estímulos que provocan una serie de cambios en el tiempo, o pueden provocar una serie de cambios en el tiempo que llevan a una patología en particular. Ese camino se denomina patogenia. Y la célula tiende habitualmente a intentar adaptarse a estos cambios, a estas agresiones, a estas injurias que recibe. A mí me gusta siempre tomar un ejemplo en particular para tratar de entender por qué es de importancia tratar de entender lo que leímos hasta ahora. ¿Está? Ustedes saben que el aparato, el árbol bronquial, el árbol bronquial se encuentra tapizado en la superficie luminal por un epitelio pseudoestratificado, ciliado, con presencia de células caliciformes, que presenta por debajo o asienta este epitelio en un tejido conectivo que le da sostén y que al mismo tiempo engloba o incluye vasos, incluye a su vez glándulas submucosas, y de alguna forma también estos bronquios presentan musculatura lisa y al mismo tiempo cartílago. Todo eso le da sostén a ese árbol bronquial. Cuando es de importancia que ustedes, cada vez que ingresemos en un órgano, tratemos de revisar, de entender lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver, porque si no vamos a trabajar sobre bases poco firmes y no vamos a entender algunas cuestiones. No es posible que lleguemos a un examen final de tercer año y de pronto nosotros le preguntemos cómo se encuentra tapizado, revestido o por qué epitelio se encuentra revestido el bronquio y no me lo sepan contestar. A partir del mismo momento en que no me lo saben contestar, todo lo que han estudiado ha sido de memoria. ¿Está? Entonces no pueden de alguna manera enclavar una cosa con la otra y es muy difícil tratar de entender. Y si ustedes estudian de memoria, nunca van a aprender a razonar. En la medicina hay que razonar, hay que pensar. Está, el epitelio entonces es un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con presencia de células caliciformes. Y cuando se ve sometido a una injuria, en este caso vamos a plantarnos sobre lo que es el humo del tabaco, del cigarrillo industrializado. Como a mí me gusta decir, no es lo mismo tabaco que decir cigarrillo industrializado. Genera una serie de injurias sobre la mucosa del árbol bronquial, en este caso sobre el epitelio. Las injurias pueden ser agudas o pueden cronificarse en el tiempo. De esta manera pueden provocar ciertas y determinadas alteraciones, sí que pueden ser reversibles o no. Y para pensar en agresiones que pueden ser reversibles o no, todo depende de cuál es la causa que está agrediendo a ese epitelio en este caso, cuál es su intensidad de agresión y cuál es su durabilidad en el tiempo. Y también muchas veces también depende de la solidez de ese epitelio o de la vulnerabilidad del mismo. Decía yo, ustedes estudiaron adaptaciones, cambios adaptativos de las células y los han ido estudiando de alguna manera en forma muy puntual y por separado, dentro de los cuales, entre esos cambios adaptativos, tenemos la hiperplasia, la atrofia, la hipertrofia, la metaplasia, algunos
factores incluyen dentro de estos cambios adaptativos a la displasia, que está más cerca de otros cambios, no tan muy al límite de lo reversible, de lo irreversible. ¿Está? Entonces, cuando nosotros hablamos de injuria, de esta injuria en este caso, estamos tratando de entender cuáles son las modificaciones a las cuales las modificaciones adaptativas que este epitelio va a generar. Porque el epitelio trata de defenderse. La célula trata de defenderse. Entonces, muy inteligentemente, a través y a partir de su maquinaria biosintética, va a tratar de generar cambios para proteger ese epitelio de esa mucosa. ¿Me van siguiendo? El humo del cigarrillo, en este caso, va a generar un cambio adaptativo en las cilias de este epitelio subestratificado, generando una atrofia de las mismas. Y la cilia es uno de los mecanismos más importantes de barrido que tiene la mucosa del árbol bronquial. No se olviden ustedes que nosotros aspiramos constantemente partículas. Y al mismo tiempo, esta irritación que comienza a generarse dentro del epitelio está provocando cambios dentro de lo que es el tejido conectivo que se encuentra subyacente al epitelio. Y se empieza a generar un proceso inflamatorio, que al principio va a ser un proceso inflamatorio agudo. Todos estos cambios son simultáneos. Esto es lo que ustedes tienen que entender. Se generan cambios simultáneos. No es que de pronto los pasos se van de alguna manera siendo secuenciados estrictamente cada uno de acuerdo al otro o a partir del otro. Muchos de estos son simultáneos. Entonces, esta irritación está generando cambios en el epitelio de superficie y está generando un proceso inflamatorio subyacente. Este proceso inflamatorio subyacente genera cambios celulares y cambios vasculares. Entonces, dentro de los cambios vasculares y los cambios celulares, que van a ser generados por un montón de citocinas que son secretadas, que ustedes deberán estudiarlas después para tratar de entender qué es lo que cada una causa, porque no puedo abarcar todo eso. Yo lo que estoy haciendo es englobarle particularmente esta situación para que ustedes entiendan cómo tienen que abarcar la materia. Estos cambios vasculares que provocan una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad a partir del endotelio de los mismos, está generando que este flujo laminar, que es normal, generalmente al vasodilatarse, el canal vascular, genera una éstasis. Una éstasis es un enlentecimiento de la sangre a dicho nivel, generando un desorden del componente celular de la misma. Esto provoca una acumulación de solutos, un gradiente de solutos dentro de esta estructura vascular. Al mismo tiempo, esta permeabilidad está generando el pasaje de los mismos hacia la matriz extracelular donde hay menos, ¿sí? Y eso genera una trasudación de plasma que se traduce en edema. Ese trasudado, ¿sí?, es movilizado por la linfa. ¿Está correcto? El problema es que si la injuria se sigue cronificando en el tiempo, ¿sí?, muchas van a empezar a migrar polimorfonucleares neutrófilos, que son los micrófagos más pequeños del organismo, la primera línea de defensa inmunológica que tiene el organismo, y estos tienen a su vez una corta vida. Esa corta vida genera que los neutrófilos se mueran. Al morirse, se produce una desintegración de la célula,
con la liberación de enzimas que no solamente por allí tratan de atacar lo que corresponde atacar, sino que atacan lo que no corresponde atacar, que es el propio tejido. Esto se está produciendo en el tejido conectivo, pero al mismo tiempo, y volvemos y vamos a la cámara en superficie, llevamos la cámara a superficie y vemos que el epitelio también se siguió modificando, más allá de lo que está pasando por debajo. Entonces, el epitelio que empezó a perder esa capacidad de barrer, también necesita lubricarse. Y para lubricarse por la irritación que le genera esta injuria, necesita de alguna manera, ¿de qué forma puede lubricar el epitelio? A través de la secreción de moco, porque es la máquina que tiene. Esa secreción de moco se produce por un fenómeno adaptativo, y ahí vamos nuevamente a lo adaptativo, que es aumentar el número de células caliciformes que están en el epitelio. Este número de células caliciformes, al aumentarse el número, se denomina hiperplasia. ¿Me van siguiendo? Pero como eso no alcanza, ¿sí?, las glándulas submucosas también se hiperplasian y se hipertrofian, aumentando la secreción de moco. Fíjense cómo estamos ya, de alguna manera, viendo lo que es inflamación y lo que son fenómenos adaptativos. Ese moco que llega a la superficie, ¿sí?, de alguna manera queda varado allí, estancado, porque tengo dificultad de barrerlo, porque las cilias han disminuido de tamaño, se están atrofiando, y ese moco me genera un terreno para que todas las partículas que nosotros aspiramos se depositen allí y sean difíciles de barrer. Entonces se genera un caldo de cultivo que es pasible de generar procesos infecciosos. ¿Me van siguiendo? Entonces fíjense cómo ya vimos atrofia, como ya vimos hiperplasia, como ya vimos hipertrofia, como ya vimos inflamación. Entonces, habitualmente, ¿sí?, esto que nosotros vemos y escuchamos en los fumadores cuando se levantan por la mañana y tienen esa voz ronca y que tratan de expectorar ese moco trabado que tienen en la luz bronquial y que terminan expectorando en el lavadero, ¿sí? Es lo que habitualmente nosotros escuchamos en estos pacientes. Y este proceso inflamatorio sí va generando lo que se denomina una bronquitis. Un proceso inflamatorio que se traduce clínicamente a través de esa expectoración y esa tos que estos pacientes tienen, y que es la tos del fumador. Nos hemos escuchado a nuestros padres, en todo caso, me refiero a mí, por mi viejo que era fumador y demás, escuchándolo a la noche, en la pieza de al lado, con esa tos ronca y húmeda, tratando de sacar ese moco que tiene trabado en su árbol bronquial. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? En estos pacientes que a lo largo del tiempo cronifican esta injuria,
están generando que ese epitelio ya necesite de mayores cambios adaptativos. Que ya le es muy difícil defenderse de esta injuria y empieza a generar un proceso que se denomina metaplasia, que es otro de los fenómenos adaptativos que nosotros estudiamos. Y esta metaplasia se traduce a través de un cambio fisonómico del epitelio, de un epitelio maduro a otro tipo de epitelio que puede ser maduro o inmaduro, sí, pero total y absolutamente distinto al original. Porque ya no tiene esa capacidad de resistir y tiene que protegerse de alguna manera. En este caso, el epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado original, que de alguna manera se fue adaptando a esta injuria, termina metaplasiándose en un epitelio de tipo pavimentoso, más grueso, ¿sí? Estratificado de células para generarle una cubierta de mayor protección. ¿Correcto? Este epitelio metaplásico, ¿sí? Empieza a generar cambios atípicos en el mismo. Cuando hablamos nosotros de atipia, no estamos hablando de cáncer, estamos habitualmente se equivoca, porque está uno acostumbrado a hablar de atipia cuando está hablando de cáncer y en realidad atipia es algo que no es típico. Una célula típica que de alguna manera es irritada por un proceso inflamatorio, por una injuria, genera cambios reactivos dentro de su fisonomía que la vuelven atípica, pero que no significa esto que sea una célula que se ha transformado en una célula neoplásica. Esa atipia reactiva, que muchas veces se ve acompañada por cambios en la polaridad de la disposición celular dentro del epitelio, que habitualmente es un epitelio que es ordenado. Estamos hablando de desorden entonces de las células. Estamos hablando de una atipia reactiva que se traduce en un núcleo más oscuro, que nosotros denominamos hipercromático, y con alguna que otra mitosis dando vuelta por allí, es lo que nos define los cambios displásicos. ¿Está? Entonces, nosotros de alguna manera fuimos viendo cómo esa patogenia, ese camino desde la injuria inicial hacia la displasia se fue traduciendo en este número de cambios secuenciales concomitantes o no que se fueron dando dentro del epitelio. Las células inflamatorias, ¿sí? Habitualmente también se traducen en cambios de actores, ya que en el tiempo los polimorfos nucleares neutrófilos o micrófagos, que eran los más pequeños del organismo, son reemplazados por linfocitos y por macrófagos, que son los actores del proceso inflamatorio crónico. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Ese caldo de cultivo que se genera en la luz bronquial, que era pasible de ser comprometido por bacterias, genera un cuadro infeccioso. Aquí se agrega otra etiología que es capaz de agravar los cuadros patológicos a ese nivel.
Tan es el caso de las neumonías, si se dan a nivel de los alvéolos, o de las bronquiectasias, si se dan a nivel de la luz bronquial, con cuadros de infecciones reiteradas que habitualmente terminan provocando la destrucción de la mucosa bronquial y de la pared de la misma, que el mismo organismo intenta reparar y lo hace a través de la fibrosis. ¿Está? Pero lo que se destruye y se fibrosa ya no se puede volver a reconstituir. Es por eso que las bronquiectasias son irreversibles y generan estos ectasia, aumento del tamaño de la luz bronquial como consecuencia de la destrucción de la pared. Por eso se denomina bronquiectasia. Bronquiectasia. Los pacientes enfisematosos, al mismo tiempo, están también generando de alguna manera cambios que se traducen imagenológicamente, que se traducen también sintomatológicamente, porque provocan destrucción de los espacios aéreos a partir del bronquiolo terminal hacia los alvéolos, y de acuerdo a cómo se destruye este sector, provoca atrapamiento aéreo en ese sector, porque el aire no se mueve, queda allí atrapado en los sectores en los cuales se destruye la pared, ¿sí?, de estos espacios aéreos a partir del bronquiolo terminal, generando los cuadros enfisematosos que nosotros estamos acostumbrados a ver en la imagenología muchas veces, y a su vez también en esa horizontalización que se genera de la caja torácica con esa expansión que genera la misma. Y de esa manera nosotros vamos tratando de entender qué es lo que pasa a partir de una injuria que me puede generar estos cambios adaptativos, procesos inflamatorios, procesos infecciosos, destrucción de los espacios aéreos, que finalmente en muchos casos pueden terminar en cambios displásicos y que en la cronicidad pueden de alguna manera generar el desarrollo final de un carcinoma en el pulmón, que eso lo habrán visto con Hernán, que también quedó en que iba a hablar de neoplasia en otra clase para que puedan inscribirse más alumnos y escucharlo, porque vale la pena escucharlo a veces. Hernán es un tipo genial. Me cargo yo en lo que estoy diciendo porque trabajamos en el mismo laboratorio. Bien. ¿Se entendió? Bien. Lo que fue importante que en este pequeño segmento de la consulta es básicamente tratar de entender que cuando desde la primera UABP hasta la última UABP, nosotros estudiemos distintos órganos y distintos sistemas, todo lo que es cambio adaptativo, todo lo que es inflamación aguda, inflamación crónica, va a estar incluido dentro de lo que es lo que vamos a estudiar. Cuando veamos digestivo, va a ser de importancia poder estudiar cómo está constituido el esófago, cómo está conformada la mucosa gástrica, cómo está constituido el intestino delgado y también el colon, porque todos estos cambios adaptativos, inflamatorios, que van a tener diferentes causas, diferentes etiologías, van a generar estos cambios citomorfológicos, morfológicos, funcionales
que se van a traducir en signos y en síntomas. ¿Se entendió? ¿Se entiende cómo tenemos que encarar la materia? Es obvio que esto es muy general lo que estoy planteando, porque todos los espacios de los por qué se producen cosas los tienen que llenar ustedes a través de del estudio de por qué de alguna manera se produce la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad en los vasos como consecuencia de qué citocinas, de por qué y de dónde salen las prostaglandinas, los leucotrienos, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente que eso está dentro de lo que son los contenidos y ustedes tienen y deben estudiarlo. Preguntas, chicos. Quiero que me sean claros si les fue de importancia esta, a modo de ejemplo, inclusión de la inflamación, los cambios adaptativos y las modificaciones que terminaron generando patología en el árbol respiratorio. Sí, profe, muchas gracias porque nos ayudó a integrarlo, la UADP1 y la UADP2. Re bien. Perfecto, perfecto. Sí, por ahí nos falta esa conexión, lo vemos como muy separado. Bueno, a mí me pasa eso. Como que ves la UADP1 y como que te olvidas de eso y no lo integrás. Perfecto, bien. Bueno, esa es a mí la me idea. pasa, profe, sí. Perdón. No, decía que a mí me pasa que... Julián, ¿no? Sí, como que no puedo jerarquizar la información. Como que hay mucha información nueva y que me cuesta jerarquizar qué es verdaderamente lo importante y qué no. La jerarquización de la información tiene que ver con esto, que yo les acabo de dar. Obvio que eso, por eso les voy a repetir. Nosotros en los procesos inflamatorios tenemos cambios celulares y cambios vasculares que de alguna manera están siendo generados por esa maquinaria biosintética de las células, tanto de los procesos inflamatorios como también de los que generan, de los que están conformando las estructuras vasculares en este caso, o tisulares cuando hablamos de la matriz extracelular, que es lo que ustedes tienen también que conocer y saber, porque es obvio que a partir de esa maquinaria biosintética que tiene la célula, por ejemplo, nosotros sabemos que desde entre comillas, la grasa que está formando parte de la membrana plasmática, empieza a generarse una cascada de modificaciones que terminan en la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos, y que eso provoca y ayuda a modificar a provocar la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad, la broncoconstricción de los músculos lisos en el árbol bronquial, y eso lo tienen que saber, como también tienen que saber que cuando se produce una herida, lo primero superficial, lo primero que se rompen, además de los tejidos, también son los vasos, y por más pequeños que estos sean, y eso también estimula la cascada de la coagulación para generar un tapón de fibrina, que de alguna manera en el tiempo y forma me impida el sangrado de esa zona. ¿Está? Es decir, y al mismo tiempo eso me está generando un proceso inflamatorio, ¿está? Pero la cascada de la coagulación es inmediata, que se dispare para tratar de provocar un coágulo de fibrina y comience a taponarme la zona de la herida. Después, todo lo que se produce por debajo, que es el proceso inflamatorio agudo inicial, a través de ese final tejido de granulación, que es el que me empieza a intentar reparar a partir de vasos viables, tejido conectivo adyacente viable, que de alguna manera está tratando de
granular de reparar esa zona y que termina generando finalmente la cicatriz, también está de alguna manera estimulado por factores de crecimiento endotelial, factores de crecimiento fibroblástico que de alguna manera están tratando de reconstituir ese tejido dañado. ¿Se entiende? Los macrófagos como actores, o lo que yo llamo barrenderos, que son los que intentan también limpiar toda la zona, pero también tienen acciones bactericidas que vamos a ver nosotros cuando estudiemos otras patologías en particular. Es decir, la jerarquización tiene que ver con eso, Julián, y demás chicos. Es decir, tratar de entender por qué se produce y cómo se producen las cosas. Hablando de cosas. Cómo se producen las situaciones que están generando lo que nosotros tratamos de entender como fenómenos de reparativos y fenómenos de cicatrización. Hay todo un camino, ¿sí?, que nosotros tenemos que tratar de entender y que desde lo que es específicamente la inflamación tenemos que comprender. Es decir, no es que todo surge de la nada así porque sí. ¿Se entiende, Julián? Sí, sí. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió lo que quise tratar de explicarles recién? Sí, sí. Sí, bárbaro. Nosotros no vamos a, así habitualmente lo que vamos a tratar de que ustedes entiendan el porqué de las cosas. Es decir, por qué se produce, cuando se produce, por ejemplo, un infarto. Cuando se tapona una arteria, por lo que vamos a ver el día de mañana como un proceso ateromatoso, que es la obstrucción a partir de un proceso inflamatorio de la pared del vaso, que me va a estenosar, me va a ocluir la luz de un vaso y me va a generar la falta de irrigación distal a ese taponamiento. Y esa falta de irrigación distal al taponamiento me va a producir un infarto, que no es nada más que un proceso de necrosis. Si no le llegan nutrientes, si no le llega irrigación al tejido distal a ese taponamiento, se produce la necrosis del tejido. Y esa necrosis es un infarto. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de comprender y de entender. Cuando hablamos de necrosis, vamos a ver diferentes tipos de necrosis. La necrosis coagulativa, la necrosis liquefactiva, la necrosis, por ejemplo, gangrenosa, que implica la secuenciación de una necrosis coagulativa más una necrosis liquefactiva. Es decir, se produce justamente una falta de irrigación en un tejido que provoca la necrosis distal a esa oclusión vascular, generando una necrosis que es coagulativa y que en un terreno predispuesto, porque ya vamos a ver que el terreno del paciente diabético es un terreno predispuesto a los procesos infecciosos porque tiene un déficit de la funcionalidad del tejido inmunológico, en este caso de los neutrófilos, como primera barrera inmunológica, genera una sobreagregación infecciosa que genera una necrosis liquefactiva. Esa suma de la necrosis coagulativa más la necrosis liquefactiva es la que me va a generar la gangrena. ¿Se entiende? Todo tiene una explicación. Y ustedes de a poquito van a ir recordando esto que vimos en la primera UABP cuando nosotros veamos, por ejemplo, en enfermedades metabólicas a la diabetes y las consecuencias que genera juntamente esa enfermedad metabólica. ¿Se entiende? ¿Entiende? Es decir, vamos a ir aprendiendo a jerarquizar. Vamos a ir entendiendo a entender la materia.
Pero para eso tenemos que aprender a integrar lo que vamos leyendo y vamos viendo. Para entender lo que vamos viendo, es importante recuperar contenidos, recordar la normalidad, no solo histomorfológica, sino funcional de lo que estamos estudiando, para entender de qué manera se va a generar cierta y determinada patología. Cuando nosotros empezamos a entender cómo se modifica molecularmente debido a una injuria, en particular una célula, para traducirse en un cambio histomorfológico, voy a ser reiterativo, que se traduce en una funcionalidad de esa célula que en un todo y en la suma de todas las modificaciones que sufre las células terminan modificando el tejido, la funcionalidad de un órgano y generando alteraciones de un sistema. Esto al final, y trazando una raya, genera signos y síntomas. Signos y síntomas, cambios imagenológicos, cambios de laboratorio. Todo suma y es la mirada que debemos tener para entender que sumando todo podemos empezar a ir eliminando las sospechas de lo que podemos llegar a pensar hasta tener un resultado final. Diagnóstico. Creo que son las 16. Algunos de ustedes tienen que entrar en tutoría, ¿no? Por lo menos que lo que me dijo Gaby. Fiorenza. Sí. La Fiorenza. Chicos, ¿sirvió? Sí. Sí, profe, muy buena. Sí, profe, re bien. Sí, muchísimas gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, me alegro mucho. Es muy difícil en una hora traducir. Quizás la semana pasada éramos muy poquitos, éramos 8 o 9, entonces pudimos generar un intercambio más fluido con los alumnos, pero cuando somos tantos, uno trata de alguna manera de resumir en el tiempo que tiene lo justo y necesario para que a ustedes les sirva como herramienta. Me estoy a disposición, mi nombre... Sí, ¿quién habla? Yo, ¿habrá chance que las próximas clases las grabemos? ¿Las quieren grabar? Para Sí. que los que no se pueden conectar las puedan ver. Bueno, en realidad es más difícil esto. Por eso vamos a tratar de generar, porque, a ver, es más difícil, lo que yo quisiera que no me importa la cantidad de alumnos que se anoten, y en todo caso lo que podemos hacer que las clases sean más, que haya una mínimamente entre Hernán, Nati Campuzano y yo podamos brindarles clases de consulta, pero lo importante es que nos veamos la cara. Claro, también nos serviría igual que estén grabadas para volver a repasar todo lo que usted nos dice, los que estamos acá igual. Claro. ¿Cómo? Que sería útil igual tenerlas grabadas para nosotros poder volver a verlas cuando... Yo no tengo problema que ustedes me graben, chicos. De ninguna manera tengo inconveniente al respecto. Gracias, profe. Dentro de lo que es lo que la virtualidad nos puede ofrecer, básicamente es la necesidad de poder sociabilizar de esta manera, generar un vínculo entre el alumno y el docente a través de la virtualidad, porque eso de alguna manera no nos transforma en sombras malignas a los docentes y, y de alguna manera mejoran el vínculo que podemos llegar a tener y que es lo que nos falta del aula. Entiendo que, como diría algún recopilador de la universidad en lo que es la revolución universitaria, el vínculo entre el docente y el alumno, en tanto en cuanto esté más distante entre uno y el otro, se vuelve hostil. Vos obviamente no lo traduzco a esto de forma literal, pero necesito que me interpreten que si podemos estrechar el vínculo de esta manera, nos va a favorecer
un resultado final mucho más claro. Bueno, les mando un abrazo grande a todos, a cuidarse, esta segunda ola es brava, y lo que es de importancia es la generación de la conciencia social, la participación individual como sujetos que somos responsables de nuestras conductas, multiplicado traduce en una mejor, de alguna manera, intento de gobernar esta pandemia. Todos sabemos que si queremos salir lo más rápido posible de esto, necesitamos ser conscientes, responsables, y bueno, no generar lo que tanto repudiamos de la conducta social, que es no entender lo que está pasando o querer generar mecanismos de defensa como ser la negación, ¿sí? Que son los mecanismos de defensa que ustedes van a empezar a aprender también este año en salud mental y que habitualmente los pacientes llevan adelante cuando tienen un problema, lo niegan y eso se traduce en complicaciones patológicas en su organismo. Eso es lo que está pasando dentro de lo que es la sociedad hoy. En gran parte de la sociedad está haciendo un proceso de negación. Y nada, eso se traduce en que a mí no me va a pasar, esto no va a pasar. Y generalmente cuando te toca, ya es tarde. Les mando un abrazo a todos, cuidémonos, cuídense y seguimos.